Vamos a trabajar entonces con el concepto de liderazgo. ¿Y qué les parece si le ponemos como título líder como Dios manda? El líder como Dios manda. Y ustedes saben que en el castellano la palabra líder no existe, no es original, eso viene del inglés. La palabra líder viene del inglés, pero la idea es, según la Real Academia, es que un líder es la persona a la que un grupo sigue como cabeza u orientadora. Eso es importante. Eso es lo que pensaba Margaret Thatcher. Ella decía, the leader leads, el líder liderea. El otro sentido que le da la Real Academia es el siguiente: un líder indica que lo designado va en cabeza entre los de su clase. Ahora fíjense, estas dos cosas son bien importantes porque agrupan la esencia del concepto. Es decir, las personas a veces funcionan por su cuenta. Por ejemplo, una vez yo con mucho cuidado le corregí el uso de una palabra a un pastor, porque cuando él la usaba, en el contexto que la usaba, yo me daba cuenta de que él quería decir lo que no decía. Él usaba la palabra virtuosamente, creo que usaba la palabra, o virtualmente, y la usaba en un sentido que yo entendía por el contexto que no era lo que él quería decir. Entonces yo con mucho cuidado le dije cuál era la palabra que él debía de usar para significar lo que él quería significar. Y entonces él me dijo, no, pero yo la uso así. Y no, entonces está bien. Tú puedes entonces seguir por ahí para abajo. Fíjense ustedes las dos ideas. Un líder es uno que va a la cabeza. Pero también un líder es uno que va designado para ir a la cabeza entre los de su clase. Que ese es un concepto del catolicismo clásico, que es el primero dentro de su clase. En otras palabras, es la cabeza, pero la cabeza que ha sido puesta por el cuerpo. Ven la combinación. En otras palabras, va a la cabeza para dirigir y para orientar a los de su clase, que es lo que yo les he estado explicando acerca del pastor. El pastor es un miembro de la iglesia que hace un trabajo particular. Ahora, muy importante eso. Dicho eso, hay que pasar a otro paso, que es el que yo veo que hay problemas con el sentido de líder, y es que hay confusión entre autoridad y autoritario. O sea, los tres niveles que yo encuentro es la ausencia de autoridad, la autoridad y lo autoritario. Ahora, el eje es autoridad, y en algunos casos la autoridad está ausente, y en otros casos la autoridad está exagerada. Ambos de esos extremos son extremos enfermizos. En otras palabras, son extremos que tienen que ver con la personalidad. Para poderse centrar en autoridad, la persona tiene que tener una autoestimación sana. Las personas con pobre autoestimación, personas inseguras, van a tomar o la ruta de la ausencia de autoridad, porque están atemorizados, no se atreven, o van a tomar la ruta de lo autoritario.
O sea, una persona insegura no sirve ni para dirigir ni para ser dirigida. Porque cuando está dirigiendo se siente amenazada por los demás. Y entonces la manera de sentirse bien es cortándole la cabeza a todo el mundo. El ejemplo ustedes lo tienen en el libro de Daniel con la fábula de cuando los árboles querían buscar rey. Bueno, que la oliva dijo que no quería porque ella tenía su trabajo, que la viña tampoco quería porque ella tenía su trabajo, y entonces el escaramujo era una planta parasitaria, estaba pegada a la roca, y dijo que si lo querían como rey tenían que todos los árboles del Líbano meterse bajo su sombra. Eso expresa, pero con rasgos mayúsculos, a la persona insegura. La persona insegura no tolera a nadie que sepa más o que brille más y trata de cortarle la cabeza. Que eso es lo que hacían en la guerra de los pigmeos con el pueblo zulú en África. Los pigmeos, pues ya lo dice la palabra, una gente, y el pueblo zulú parecían pinos. Entonces, cuando los pigmeos tomaban prisioneros a la gente del pueblo zulú, ¿saben lo que hacían? Le partían las piernas para que no fueran más altos que ellos. O sea, la persona que es pigmea emocionalmente le corta las piernas a toda la gente para que no sean más altos que ellos. Cada vez que ustedes vean una persona autoritaria, es una persona insegura. Cada vez que ustedes vean a una persona que se apasiona cada vez que usted defiende algo de esa manera es porque lo cree en peligro. Por eso es que dicen los puertorriqueños, y a lo mejor se lo aprendieron de aquí de España, del agua libre, del agua mansa me libre Dios, que de la revuelta me libro yo. Y la persona que sabe lo que tiene entre manos, la autoridad no es bulliciosa, el volumen de voz no tiene que ver con, ¿te das cuenta? Tú le dices a un muchacho, gritaba, ¡vera muchacho! Y el muchachito dice, ya tengo a papá donde yo quería. Pero dile, hijo, no salgas. O, hijo, siéntate. A eso los muchachos, desde el padre que grita. Ese está pidiendo agua por seña, está pidiendo auxilio, porque la autoridad es silenciosa. O sea, el que grita, entonces, no, mire, yo conozco un hombre que ese hombre, como dicen en Puerto Rico, tiene la hiel regada por entre el cuerpo. Es un tipo amargado, un tipo soberbio, un tipo de un carácter malo. ¿Qué sucede? Que esto me lo contó su ex esposa, que se divorciaron. Y fíjense usted, me dice ella que un día están en el coche saliendo de un aparcamiento y delante de él hay un coche que no se mueve. Y él se pone a tocarle la bocina, dicen aquí, porque él se creía que era el príncipe de Asturias. Y entonces del coche se baja un americano, pero de esos que les echan abono cuando son chiquitos. Es un americano que parece la torre de Eiffel. Y se baja muy tranquilo de su coche, camina despacio con un tubo en la mano y se acerca a la ventanilla del coche de este hombre que yo conozco y le dice, "What seems to be the problem, sir?" Pero con esa voz, ¿qué es lo que está pasando? Dice la mujer de este amigo mío que se puso a gaguear, dicen gago aquí cuando no problem. Si el que sale de allí es un tipo todo fastidiadito, se lo come, le echa salsa de tomate y se lo come. La autoridad es silenciosa. El tipo seguro no grita, no alardea. El hombre, por ejemplo, que en su casa dice, porque aquí tienen que saber que en esta casa yo soy el hombre. Eso, si usted lo traduce
a una interpretación psicológica. ¿Saben lo que el hombre está diciendo? Caballero, ayúdenme a convencerme que soy el hombre de esta casa. Porque el que sabe que es el hombre de la casa no tiene que decirlo. Es tan obvio que él es el hombre de la casa que no tiene que decirlo. Quiere decir que el líder que está seguro de sí mismo ejerce autoridad, pero no es autoritario. Ahora, el problema del otro líder inseguro es el que no tiene autoridad. Y uno de los problemas serios en el liderazgo es el líder que no se atreve a ponerle el cascabel al gato. Yo no acepto ningún tipo de trabajo a menos que me den una descripción del trabajo. Yo vengo a trabajar aquí y ustedes me dicen cuál es la descripción de mi trabajo, qué es lo que ustedes esperan de mí, cuáles son mis obligaciones, cuáles son mis derechos, y entonces yo decido si acepto o no acepto el trabajo. Y si en la descripción de mi trabajo está que yo soy el que abro esa puerta no la puede abrir nadie, nada más que yo. Lo que puede hacer la gente es decirme, si la puerta, Gerardo, la puerta está cerrada, está bien, yo la abro porque a mí me dijeron que la abra a las 10 de la mañana. Viene uno, no, que la quiere abrir a las 10 menos cuarto, no, a las 10 menos cuarto no se abre la puerta. Porque a mí me dijeron que esa puerta es mi responsabilidad, abrirla y cerrarla. Que yo tengo que abrirla a las 10 y cerrarla a la 1. El que me toque la puerta le corto la mano. ¿Entiendes? Pero si hay otra persona que es la que enciende las luces, yo abro la puerta y no toco la luz. Esa luz yo no la toco. Sí, pero el cuarto está oscuro, sí, pero es que a mí, mi trabajo me dijeron que mi obligación era abrirla, no encender este lugar. Esto lo enciende Ramoncito. Sí, pero que está tarde. Ah, bueno, ese es el problema de Ramoncito. Pero yo no enciendo la luz. Porque para que el que enciende la luz respete mi derecho de abrir la puerta, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Respetar el derecho de él de encender la luz. ¿Ven qué fácil es la vida? Yo no sé por qué la gente se busca problemas. Lo que pasa es que viene un tipo de esto autoritario y le dijeron que abriera la puerta, pero él abre la puerta, enciende la luz, acomoda la silla como le da la gana. Él, no, chico, lo tuyo es abrir. Hay otro que va a acomodar las sillas. Entonces, es muy importante que el líder tenga autoridad, que no rehúya la autoridad y que no la exagere. Fíjense, yo fui pastor de una congregación y los muchachitos caminaban, ¿tú entiendes? Como ese muñequito que hay que le llaman Speedy González, ¿tú entiendes? Bueno, yo no hice un mensaje para hablar de la crianza de los hijos. ¿Por qué? Porque allí había gente que no tenían hijos. ¿Y por qué yo le voy a dar una descarga a padres que todavía no tienen, a matrimonios que todavía no tienen hijos? Voy a tirar un mensaje así para que, al que le sirva el sayo que se lo ponga. Yo no hago eso. Yo hablo con el padre de la criatura. Entonces, un domingo después del culto me reuní con los padres de esos muchachitos. Se sentaron así como están ustedes y yo les dije, mire, les voy a explicar algo. Yo no intento criarle los hijos a ustedes porque ni mis nietos trato de criarlos. Yo crié los míos y ya eso fue suficiente. Pero cuando ustedes pasan de esa puerta para acá, la disciplina en este lugar la establezco yo. Les voy a dar estas opciones, pero con esta voz, ¿sabes? No gritando, ni que el Señor me había revelado, ni nada de eso. Miren, si ellos quieren estar aquí dentro, en el santuario, como le llamaban allí, tienen que sentarse calladitos. Si quieren jugar o quieren hablar antes de empezar el servicio, lo tienen que hacer en el vestíbulo. Pero en una voz que no nos moleste aquí. Pero si ellos lo que quieren es gritar y brincar y correr, lo tienen que hacer en el estacionamiento, en el aparcamiento. Pero tienen otra opción, es no traerlos a la iglesia.
¿Qué fue lo que pasó? Sí, lo siguieron trayendo a la iglesia, pero los muchachitos estaban donde debieran de estar. ¿Por qué? Porque el pastor es responsable de la disciplina de la iglesia. Tan fácil como eso. Entonces, si usted quiere venir, tiene que venir dentro de estas normas. O la gente que empieza el culto cuando la gente llega, yo no hago eso. Nosotros teníamos, nuestro culto empezaba a las 11 de la mañana, pero a las 11 menos cuarto teníamos un tiempo de meditación, de oración, de contemplación. A las 11 menos cuarto yo me arrodillaba. Y al yo arrodillarme y cerrar los ojos, el que iba a dirigir la alabanza, como le dicen aquí, tenía que estar adentro ya. Si él llegaba a las 11 menos 10, cuando ya yo había cerrado mis ojos, ya llegó tarde. Él tenía que estar adentro cuando yo cerraba los ojos. Cuando yo me paraba a las 11, yo dirigía la alabanza. ¿Por qué? Porque llegó tarde. Tan fácil como eso. Y yo empezaba a las 11 en punto. Una vez empecé un culto sin nadie en la iglesia. A las 11 de la mañana me puse de pie, empecemos el culto con un momento de oración. Y tuve la oración. Y ahora vamos a cantar el himno, todavía me acuerdo del himno, el himno 194 de ese himnario. A nuestro Padre. Cuando ya iba cantándolo, entró la primera señora y cuando miró que yo estaba cantando solo, pensó que yo me había vuelto loco. Cuando estaban todos reunidos, les dije, hermanos, aquí empezamos a las 11. Pero no hay que empezar a las 11. Yo puedo empezar a las 4 de la madrugada, a las 3 de la tarde, pero a la hora que es, a esa hora yo empiezo. Y si ustedes quieren cantar, tienen que estar a las 11. Pero si no quieren cantar, vengan como a las 11:20, que ya hemos acabado de cantar, y entonces ustedes participan de los anuncios. ¿No quieren oír los anuncios? Pues vengan como a tal hora, que a esa hora yo predico. Y ustedes cojan lo que ustedes quieren. Y yo termino más o menos a esta hora, así que si lo que quieren es nada más la oración de la bendición de la despedida, pues ustedes llegan a esa hora y disfrutan de esa oración. Pero ustedes no me van a hacer un relajo aquí, que aquí se empieza cuando les dé la gana a ustedes, porque ustedes no son los que dirigen esto. El que dirige los caballitos soy yo. Y estas son las normas. ¿Me van entendiendo o no me van entendiendo? No, que si los hermanos, que es para que lleguen. No, porque entonces aquí todo el mundo está dirigiendo esto, ¿tú entiendes? Y todas las cosas tienen que tener una cabeza. Tiene que haber una cabeza. Y así crié yo a 3 hijos. Los muchachos sabían exactamente qué es lo que tenía que pasar. El último que salió de la casa, a los 27 años salió, que fue cuando contrajo matrimonio. ¿Por qué pudimos vivir tanto tiempo juntos? Y una relación que todavía la conservamos, porque cada uno sabe qué cosa, ¿no? Y el gran problema que hay hoy en la familia es, la culpa no es de los muchachos, la culpa es de los padres. El líder no puede ser autoritario, pero tiene que tener autoridad. Y autoridad es la facultad legítima para ser la cabeza de un grupo de iguales. No puede ponerse arriba en un pedestal y mirar a la gente para abajo. No. Entre iguales no hay superior. ¿Verdad? Es claro. Ahora, vamos a ver quién es el que hace el líder. ¿Quién lo crea? ¿Quién es el que lo inventa? No, en términos cristianos, fíjense ustedes lo que dice la Biblia. Si ustedes van a la epístola de los Efesios, la epístola que escribe Pablo a los Efesios, miren qué palabras hay aquí. Y él mismo dio unos ciertamente apóstoles, y otros profetas, y otros evangelistas, y otros pastores y doctores, para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto,
a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Antes, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas cosas en aquel que es la cabeza, a saber, Cristo, del cual todo el cuerpo, compuesto y bien ligado entre sí por todas las junturas de su alimento, que recibe según la operación, cada miembro conforme a su medida toma aumento de cuerpo, edificándose en amor. Palabra, expresión clave en este pasaje aquí, y Él mismo dio. Ahora, Él mismo es la traducción de una sola palabra, y es la palabra autos. Y autos es un prefijo que se usa en muchas palabras castellanas. Por ejemplo, automático, automóvil, autócrata, autónomo. La palabra autos, que no existe, en castellano no existe una palabra para traducirla. Entonces, por eso aquí que se pone Él mismo. Significa que los líderes de una iglesia son puestos no por la organización de la iglesia, sino por el dueño de la iglesia. O sea, Él mismo significa Él autocráticamente, Él autónomamente. El Señor fue el que decidió. En el mundo, fuera de la iglesia, usted decide ser médico, o decide ser ingeniero, o carpintero, o panadero. En el mundo de la iglesia, uno no decide ser líder en ningún departamento de la iglesia. Los líderes de la iglesia, en términos del Nuevo Testamento, no son producidos por la institución. Es uno de los problemas grandes que tiene hoy el cristianismo, que la misma institución produce e inventa sus líderes y los escogen por simpatía o por esto, por aquello, y no es así. Inclusive la ordenación, que casi todas las denominaciones tienen un ritual de ordenación y tienes que ir por ciertas escalas hasta que te ordenan. Esa es una arrogancia de la iglesia como institución, porque en ningún lugar del Nuevo Testamento se autoriza a la iglesia a ordenar. La iglesia no tiene autoridad para ordenar ministros. Lo que pasa, y yo me doy cuenta, cuando converso con cristianos, me doy cuenta que ellos no están articulando la Biblia, sino sus tradiciones. Lo que pasa es que como nacieron allí y bebieron eso, pueden discutir con pasión y defender cosas que no las pueden defender con la Biblia. Pero eso es lo que les enseñaron. Eso es lo que bebieron. Y yo, que trabajo con todas las denominaciones, me doy cuenta que eso es así. Los pentecostales, hay grupos de pentecostales que ellos con pasión dicen el bautismo del Espíritu Santo con la señal inicial física de hablar en lenguas. Eso no lo pueden probar con la Biblia. Entonces me reúno con otros que creen que eso terminó en el siglo pasado y dice que los dones del Espíritu terminaron en el siglo pasado. Eso no lo pueden probar con la Biblia. Lo que pasa es que nacieron en un mundo donde escucharon eso. Nunca se detuvieron a criticar lo que escucharon. Y por lo tanto defienden posiciones que son posiciones institucionales y no posiciones bíblicas. Y eso ocurre en todas las denominaciones, porque yo me mezclo con todas. Y vamos conversando bien hasta que llega el momento en que choca. Yo les conté el otro día, creo, no sé si a todos o a un grupito aquí, de cuando yo terminé un ciclo de conferencias en un seminario presbiteriano. Y al terminar la última conferencia, el rector del seminario se puso de pie y dijo: bueno, recuérdense ustedes
que nosotros somos presbiterianos. Lo que Gerardo dijo, eso, bórrenlo, que en otra facultad me eliminaron sencillamente por un problema de la predestinación. El rector es calvinista, es más calvinista que Calvino, y cuando yo choqué con Calvino, me eliminaron. El libro del Purgatorio Protestante le dice un amigo mío a un líder de la denominación, pero ese libro tiene una base bíblica. ¿Y saben lo que le contestó? Sí, pero no está de acuerdo a nuestras costumbres. Ahora, no hay autoridad bíblica para que la iglesia ordene. Eso de que vienen y lo ungen, y le ponen las manos y lo ordenan al santo ministerio, eso es una invención de la institución. A menos que el ritual de ordenación no sea un ritual de ordenación, sino un ritual en reconocimiento a la ordenación de Dios. ¿Ven la diferencia? Yo no tengo nada en contra en que se reúnan el Sacro Colegio de Cardenales y le impongan las manos y lo ordenen si ellos están diciendo, nosotros estamos reconociendo en este hombre, en esta mujer, la ordenación divina. Porque aquí es categórico, cuando dice él mismo, miren cómo dice, vamos a repetirlo, él mismo dio. O sea, Dios es el que hace al líder. Dios es el que llama. Y la única autoridad de la iglesia es reconocer lo que Dios ordena. Y el gran problema que existe hoy es que hay gente que se autonombran líderes. O como tienen conexiones, consiguen que los nombren. Porque el que tiene padrino se bautiza y el que no se queda derecho. Tan fácil como eso. Y por eso tenemos tanta gente frustrada y tenemos tantos problemas por autonombramiento. En Miami ahora tenemos una epidemia de pastores y ya no son pastores ahora son apóstoles. Yo estoy tratando de inventarme un nombre de eso impresionante, ¿te das cuenta? El apóstol. Esa gente que se llama apóstol no tiene ni la más remota idea de lo que significa apóstol en términos del Nuevo Testamento. Pero la gente, como el nombre es bonito y es impresionante, pues se lo ponen, que no saben lo que significa. Porque si supieran lo que significan, no se lo habrían puesto. Porque para ellos, apóstol tiene un carácter jerárquico. Es el que está acá arriba y manda a todo el mundo. Y apóstol en términos del Nuevo Testamento no es otra, el equivalente más directo, moderno, del concepto apostólico del Nuevo Testamento es el de un misionero. Ese es lo más cerca que hay en la vida de la iglesia moderna del concepto apostólico del Nuevo Testamento. Es un misionero, uno que es enviado a predicar. El apóstol del Nuevo Testamento no era un funcionario de una institución, era sencillamente uno que había sido enviado a predicar el Evangelio. Ahora, la gente puede autonombrarse y tenemos una cantidad de pastores en Miami que se han autonombrado. Ellos dicen que el Señor los llamó y como a lo mejor tienen un poco de carisma y dicen lo que la gente quiere escuchar, pues se busca un montón de gente. Pero no, según la Biblia, Dios es el que nombra. La ventaja que tiene esto es que cuando Dios te nombra, el único que te puede desnombrar es Dios Todopoderoso. Porque Él es el que cierra, y cuando Él cierra, nadie puede abrir. Pero cuando Él abre, nadie puede cerrar. Si no fuera así, a mí me habrían desaparecido del mapa ya hace tiempo. Yo tengo una cantidad de gente que se opone a mi trabajo, sencillamente porque yo tengo
un blanco. O sea, yo no estoy en el trabajo de poner contenta a la gente, ni estoy en el trabajo de repetirle lo que ellos saben, el camino trillado. Yo estoy en el trabajo de hacer que la gente vea que hay un nivel cristiano. Y entonces yo trabajo en el nivel conceptual de la iglesia. Yo ando con folclore religioso y eso, claro, le quita, eso le serrucha el piso a mucha gente. Yo fui pastor de una familia que llegaron a la iglesia de otra congregación y me dijeron, hemos venido porque nos han dicho que aquí se enseña la Biblia y queremos aprender. Y dije, pues magnífico. ¿Pero saben lo que pasó un tiempito después? Que se desaparecieron de la iglesia. Y como que nunca se va nadie de una iglesia donde sea pastor sin saber por qué se van. Yo voy a conversar con ellos y si les puedo resolver el problema, se lo resuelvo. ¿Sabe lo que me dijo la señora? No, pastor, no nos vamos con problemas con usted ni con nadie. La señora me dijo, es que cada vez que yo lo escucho a usted, pierdo un poquito más de fe. No, pues entonces debe ir santa que la pierda toda. ¿Qué es lo que estaba perdiendo la señora? Fe. La señora estaba perdiendo las muletillas religiosas que le habían enseñado. Y cada vez que yo le mataba una vaca sagrada, la mujer dice, ahorita me quedo sin vacas aquí, muchacho. Cuando yo llegué a Miami, el ayuno en Miami estaba haciendo una cosa extraordinaria. Tú oías por radio, los programas de radio, que para este problema usted hace 3 ayunos, 4 ayunos, y era como cuando tú vas al médico y te tomas una pastilla hasta cada 4 horas.